Feliz día, feliz noche en donde te encuentres. Estamos conectadísimos en Domingo de Live con María José, un encuentro sumamente especial en donde vamos a estar acompañadas de una gran invitada, la doctora Cecilia, que nos va a dar herramientas muy potenciadoras. Y hoy vamos a trabajar con un tema muy especial en donde es muy necesario nosotros por tener la virtud de saber de esta información y sobre todo a las personas que congregan lo que es la población del TDAH. El tema del día de hoy que vamos a tocar es este. Vamos a tocar el Domingo de Live con María José, el tema del diagnóstico de niñas y niñas con TDAH, en donde estaremos dando cuáles son las pautas, cuál es la definición del trastorno de déficit de atención, cuáles son las características, las vertientes del trastorno de déficit de atención, cómo podemos determinar definitivamente este trastorno y de qué manera están los factores genéticos, ambientales y emocionales también que incitan a este diagnóstico, los tipos de trastornos de déficit de atención y los ejes de acción en cuanto al diagnóstico. El equipo multidisciplinario será importante. Ahora toda esta gente maravillosa que se ha conectado, yo sumamente contenta y halagada, la doctora Manuel, el doctor Manuel Alejandro, que tenemos aquí a Morela Morales, tenemos a Jehová Ponte, tenemos a tanta gente bonita aquí, de donde se conecta, a Mari Sánchez, a Isabel Cruz, tenemos a Anita Cruz también, tenemos a Carmen Rosa, tenemos a Gloria, tenemos tanta gente bonita donde se conecta mientras yo voy aquí colocando el tema del día de hoy, el diagnóstico. Vamos a ver de dónde se conectan. Esta plataforma maravillosa que nos permite conectarnos desde diferentes partes del mundo y de darnos cuenta de que es la oportunidad de nosotros poder concientizar a la población a nivel mundial de qué es el trastorno de déficit de atención, cuáles son las vertientes y una población maravillosa de la cual tengo el gusto de ser especialista. Quien les está hablando en este momento es María José Suárez Nóbrega. Soy especialista en el déficit de atención. También tengo la especialidad en el trastorno del espectro autista. Y bueno, estoy aquí para brindarle herramientas potenciadoras a ustedes junto a la doctora Cecilia. La doctora Cecilia es una doctora especialista en la parte de neurología infantil. Ella es la doctora Cecilia Elizabeth Aguilar, que nos va a estar acompañando y nos va a estar dando vertientes importantes. Ok, déjenme terminar de poner aquí el tema, el diagnóstico del TDAH. Por ahí veo que Anita está conectada desde Chile. Saludos, Anita. Vamos a ver qué otra persona. Tenemos a Méndez, Carmen, que también está conectada y acaba de conectarse la invitada, que ya le voy a hacer su invitación. Y bueno, aquí vamos a hablar de este tema que tiene muchas vertientes al mismo tiempo, porque es un diagnóstico que tenemos que visualizarlo de una manera muy objetiva, porque existen muchos trastornos del neurodesarrollo que nos incita hasta tener características muy similares al déficit de atención, y vamos a ver de qué manera podemos nosotros darnos cuenta de la oportunidad de que es importante una evaluación bien exhaustiva de este trastorno. Tenemos también a Fly Blood, siempre de la mano de Domingo de Live, de donde te conecta, y Maricar también. Y bueno, mientras tanto yo voy a dejar de compartir aquí un momentico esto y voy a irme a buscar a la doctora Cecilia. Ok, déjenme ir buscándola por aquí. Ok, vamos a ver aquí, vamos a buscar a la doctora. Ok, vamos a ver dónde está aquí. De Escocia, Fly Blue, siempre de la mano. Yo muy complacida de tantas vertientes a donde se conecta. Y bueno, vamos a tener un tema maravilloso donde vamos a estar acompañada de una gran invitada, la doctora Cecilia Aguilar. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá buenas tardes, buenas noches allá. Sí, bueno, otro encuentro más y con un tema tan importante como les estaba diciendo a las personas que se conectan. Es un trastorno que es hay que buscarlo detalladamente, cada uno de los impases o las vertientes, porque suele confundirse a veces con otros trastornos en neurodesarrollo. Porque, por ejemplo, yo había hecho una publicación hace días
que hablábamos del contacto visual y muchas veces se etiqueta un trastorno en específico y resulta ser que en el trastorno de déficit de atención ocurre en donde hay se desfocaliza la atención y la concentración y por tanto no es que no tienen contacto visual, no lo mantienen, ¿ok? Ahora, doctora, ¿cómo se encuentra en el día de hoy acompañándonos a toda una comunidad muy bonita? La comunidad del TDAH es una comunidad yo pienso que es muy unida y con mucha interacción en cosas interesantes en sus preguntas. Sí, sí. Justo uno de los detalles que comentabas es sobre los diagnósticos diferenciales. De hecho, pues hemos publicado muchas veces sobre el tema de TDAH, TEA, porque es uno de los diagnósticos diferenciales, mucho más cuando son más pequeñitos. Incluso también el tema de los trastornos del lenguaje, los retrasos del lenguaje también influyen mucho, porque muchas veces es más relacionado o se confunde un poco con el tema de hiperactividad, ¿no? Claro, a medida que van creciendo un poco más los chicos, es como que se separan un poco más las aguas, incluso dentro de la misma escuela y todo, se puede llegar mejor al diagnóstico, pero cuando son muy pequeñitos, te estoy hablando de 3, 4 años, pues sí, puede ser bastante, se puede confundir en gran medida, la verdad. Ujú. Exactamente. Ahora, hay otra vertiente también, es que cuando nosotros como familiares, por decirlo así, o personas que están en el entorno de este niño o de esta niña, suelen ver otros tipos de trastornos y suelen asociar que el niño tiene ese trastorno y resulta ser que Ujú. no. Entonces, muchas veces etiquetan a este niño con un diagnóstico que no es el adecuado y empieza él a sufrir unas involuciones en su comportamiento porque no está adecuado al plano de lo que son sus características y comportamientos. Ahora, hablando del trastorno de déficit de atención, es un trastorno del neurodesarrollo que específicamente abarca dos áreas específicas de trabajo, que es el área atencional, el área de la memoria y el área de la concentración. Ahora, este enfoque de este desfase en lo que es la parte de la atención, el aprendizaje y todo lo que conlleva al hiperfoco, por llamarlo así, nos lleva a la incidencia que neurología tiene un valor muy importante y de peso en el diagnóstico. Ahora, desde el punto de vista neurológico, doctora, ¿cómo podría definirnos este trastorno? A ver, el tema de diagnóstico en TDAH, como bien lo detallaste, primero tiene que ver con la edad de aparición, ¿no? Realmente, para hablar de un diagnóstico de TDAH, tiene que presentar síntomas antes de los 6, 7 años. No es que de repente a los 14 recién aparecen los síntomas, ¿no? Otro de los criterios es de que tiene que estar presente en varios aspectos de la vida. Es decir, en la escuela, en la casa, en todo lugar donde se encuentra, existen los mismos síntomas. No puede ser que un niño se porte súper bien en la casa, pero que en la escuela tenga problemas de conducta. Entonces, tiene que tener esos criterios. Y la tercera, el tercer tema sobre el tema de clasificaciones, pues bueno, dentro como muchas clasificaciones, el DSM-5 es el que nos guía con los criterios diagnósticos. Entonces se habla de que mínimamente tiene que tener 6 meses de síntomas y ahí vienen los criterios que justo comentabas, ¿no? Puede ser la característica de atención, que afecta la atención o el predominio inatento, el componente de hiperactividad o impulsividad, o que tenga un poco de los dos, que es el componente combinado, pero tiene que estar presente por lo menos 6 meses. Hablando neurológicamente, en tema funcional, anatómico, neurológico, pues sí, y eso se ha comprobado con resonancia funcional. Existen algunas áreas, algunas redes neuronales que se ha visto que no se han desarrollado correctamente, principalmente algunas áreas en el área frontal que conectan algunas otras áreas importantes en atención y memoria, que altera o esa menor formación de redes es lo que influye en la menor liberación de ciertas sustancias como la dopamina, que hace de que uno pues tenga menor atención y menor control del impulso. Sí, y algo importante es determinar que hay unos criterios muy importantes que lo has mencionado, que son los criterios del DSM-5, que también nos dan una orientación importante. Ahora, en cuanto a la evaluación o el diagnóstico del déficit de atención, existen los especialistas que están en esta área que han estudiado y se han marcado esta área como tal, pero especialistas en particular que pueden dar la potestad del diagnóstico del TDAH, ¿cuál nos podrías mencionar? Y el TDAH pues necesita pues de un equipo, ¿no? Pero el diagnóstico como tal, estamos hablando de neurología infantil en el área pediátrica, psiquiatría y obviamente psicopedagogía, ¿no? Son como los tres puntales para armar un diagnóstico. Siempre se habla de que cuando existen criterios de hiperactividad o de problemas de atención o de aprendizaje que a veces, muchas veces son derivados de la misma escuela y la escuela muchas veces es el filtro que hace que vayan a las consultas, ¿no? Por alguna deficiencia en aprendizaje,
Pues se deriva a los equipos de apoyo, pues de ahí se interviene en el diagnóstico de neurología, psiquiatría y psicopedagogía, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ahí viene siempre la pregunta, ¿no? Siempre va acompañado de una buena historia clínica, pero se tiene que recabar diagnósticos diferenciales. Por decir algo muy chiquitito, un niño que ha sido prematuro, que ha tenido necesidades de requerimientos en neonatología, que ha tenido retrasos en el desarrollo, pues obviamente son datos importantes que cuando uno está en la historia clínica tiene que recabar y ahí en esos casos requieren algunos estudios también. Por ejemplo, hablando del prematuro, una resonancia, por decir. Entonces, pero el criterio como tal, pues lo manda el DSM-5, que justo lo hablamos recientito. Exacto, y una de las gran vertientes es que cada especialista de una u otra manera abarca una importancia en este trastorno, porque después que tenemos una evaluación por estos especialistas que mencionaste, está la estimulación que debe brindar cada uno de ellos a nivel del foco del área atencional que tienen. Por ejemplo, psicología con la parte de las normas, de los límites, psicopedagogía con el aprendizaje, inclusive terapia ocupacional y fisioterapia tienen un papel bien importante en lo que es trabajar con la motricidad, porque estos chicos como tal tienden a abandonar actividades y muchas veces pierden estos aprestos tan importantes. Ahora, ¿qué piensas tú de este trabajo en conjunto para alcanzar un buen desempeño, una buena terapia a este niño? La conjunción de todos estos especialistas en la atención de este chico con TDAH. Sabes de que es un paraguas bastante amplio, ¿no? Que también la verdad es de que no en todos los lugares existe, ¿no? Por ejemplo, lo que nombraste, nos pasa mucho que dentro del TDAH hay también trastornos sensoriales que muchas veces requieren de terapia ocupacional. Pueden existir trastornos en motricidad fina, por ejemplo, y que requieren mucho apoyo en la parte de trabajo con psicopedagogía y con terapia ocupacional al mismo tiempo. Muchas veces hay retrasos de lenguaje que también pueden influir en este tema de los trastornos por déficit de atención. Entonces tienes ahí otro especialista más. Entonces, ¿por qué tantos especialistas? Porque realmente el TDAH tiene un paraguas demasiado grande, ¿no? Entonces, podemos tener un niño con TDAH que evoluciona bastante bien, que con uno o dos apoyos va, pero también tienes un niño con TDAH que tiene muchísimos síntomas, que por ahí puede tener una impulsividad muy severa, que por ahí requiere incluso hablar con psiquiatría. Entonces, el paraguas es bastante amplio, pues y ahí viene la mano pues de su médico de cabecera, como para que le vaya guiando por donde no más. Exacto, y una de las cosas también es que, por ejemplo, si evaluamos también el aspecto nutricional, también tiene una importancia bien resaltante, pues, porque cuando nosotros empezamos a suprimir un poco lo que es la parte del gluten, vemos también un comportamiento que se cambia de una u otra forma, porque el gluten también activa la hiperactividad, es decir, que no nos permite mantener un foco con este chico, sí. Entonces, cada uno, como dijiste tú, es un paraguas, definitivamente en donde cada uno tiene una gotita importante que aportar en el trastorno y que cuando alguno de ellos no está, suele sentirse la falta de ellos. ¿Por qué? Porque el niño requiere de ese apoyo. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta parte de lo que es la atención, la concentración, hablamos también del contacto visual, hablamos de la memoria y todos estos aspectos que son necesarios, tomamos en consideración que son características e inclusive la impulsividad. ¿Qué otros detalles más me puedes destacar de este trastorno? Sí, en el TDAH pues conviven varios aspectos, ¿no? Que podríamos hablar incluso, no lo veamos todo en negativo, también hay cosas muy positivas dentro del TDAH, ¿no? Esta energía desmedida que pueden llegar a tener puede ser bien canalizada desde muy pequeños para hacer múltiples tareas, es decir, el tema es de que pueden alcanzar a hacer multitareas, pero deberían ser en proyectos cortos como para que realmente lo puedan terminar y no exista toda una frustración de por medio, ¿no? También tienen esta gran capacidad de soportar ciertos niveles de estrés y eso se ha visto también bastante. Por eso es de que por ahí ciertos trabajos que requieren mucho esfuerzo físico también lo pueden hacer, ¿no? En el tema del TDAH, el problema más que todo, y creo que es el principal filtro que pasa en la escuela, son las dificultades de mantener atención sostenida, ¿no? Entonces, más que todo entre los 6 y los 7 años, pues hay toda esta gran necesidad de atención sostenida que viene asociada a la lectoescritura. Entonces ahí es donde viene como que por la primera caída fuerte que tiene el
TDAH, porque es como que tolerado, por decirlo así, entre los 3 y 4 años la hiperactividad, la impulsividad, porque uno asume de que va como parte del desarrollo. Pero cuando ya tienes una deficiencia en aprendizaje, la escuela interviene, comienza a necesitar todo este apoyo y se nota mucho en lectoescritura, por eso es que tienen cifras bastante altas de, de problemas de aprendizaje, dislexia, discalculias, disgrafías, porque también tienen problemas en motricidad fina. Entonces, ahí pienso que es como que el primer filtro de la escuela que hace que se lleve a un diagnóstico bastante importante. Y aquí vienen varias cosas que van de la mano de toda esta deficiencia en aprendizaje. Es sobre la validación personal. Entonces, es el típico niño que está caracterizado, niño o niña, que está caracterizado como ser el inquieto de la clase, el que genera disrupción, por ahí el que no rinde, el que le va mal en la escuela, el que no alcanza los objetivos de aprendizaje y ahí viene toda la carga sobre este niño, estamos hablando de un niño de 7 años, ¿no? 7, 8 años, donde aquí de repente pasas por el neurólogo, pasas por el terapista, pasas por el terapista de lenguaje, necesitas horas extra, te piden que hagas deporte, entonces si es que el diagnóstico es más temprano, estamos hablando de los 4, de los 5 años, pues obviamente se lleva mejor y se ha visto también mejores desempeños en la vida adulta. Exactamente. Y una de las cosas que mencionaste es cómo estas conductas resaltan cuando él empieza a tener un contacto con lo que se llama el contexto escolar. Ahí es donde se determina varias vertientes, pero yo siempre pienso que uno tiene que tener un ojo bien clínico o también un ojo docente, darse cuenta que el niño tiene demasiadas conductas exacerbadas, pocos niveles de tolerancia o de repente tanto rechazo de mantenerse en una actividad para empezar a estimular estas áreas para que él pueda por lo menos tener un estándar de una rutina, porque en el TDAH es muy importante este factor de establecerle rutinas para que él sepa cuánto tiempo y cuántas veces lo puede realizar. Por aquí había una pregunta que quería hacerla, dice, es muy cierto que mi niña con TDAH combinado más TEA tiene una dislexia. Fíjate, uno de los aspectos importantes, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos del diagnóstico, nosotros llevamos a cabo lo que se llama el proceso de la anamnesis, donde recolectamos cualquier cantidad de datos que son familiares, son académicos, son aspectos inclusive terapéuticos y suele ocurrir esta incidencia del factor genético, el factor genético que tiene una gran importancia en el trastorno de déficit de atención y muchas veces ocurre que el trastorno viene de la genética y por ejemplo la madre, el padre o el abuelito y resulta ser que no se sabe que se tenía ese diagnóstico. ¿Qué nos podrías hablar de la incidencia genética en el TDAH? Sí, la verdad que el tema genético se lo he estudiado mucho porque el tema es que las cifras de heredabilidad son bastante altas, ¿no? Incluso se habla de que, por ejemplo, una persona con TDAH tiene hasta un 57% de posibilidades de que su hijo tenga TDAH, hijo o hija, ¿no? Tenga TDAH. Entonces, las cifras de heredabilidad es alta, pero aquí vienen los factores epigenéticos, ¿no? Que también lo hemos hablado en TEA y que se habla mucho en neurodivergencia. Porque la epigenética, ¿qué tanto influye el medio ambiente en la activación de estos genes que de por sí existen y que están identificados? Estos genes que se sabe que actúan sobre la vía dopaminérgica, que actúan sobre estos neurotransmisores, pero se ve que la heredabilidad es súper alta. Hay ciertos cromosomas como que tienen un poco más de incidencia, se habla de cromosoma 1, de cromosoma 7, que también están relacionados con el lenguaje. Entonces, si hay una alta heredabilidad, se sabe que es alta la heredabilidad. Por ahí las cifras estadísticas van variando un poco en relación a hombres y mujeres, que eso es un tema de debate que podríamos estar también en un buen tiempo hablando, pero la herencia no se discute, pero sí se sabe que hay ciertos factores epigenéticos que también pueden influir, entre ellos en los que más se han estudiado es el tema del tabaco, es como que pareciera de que existe una alta asociación con el tema del tabaco, también las edades limítrofes, también se habla mucho, eh, pero pues es más frecuente cuando sus padres han tenido algún rasgo de TDAH. Sí, y hay algo importante que es esta misma evaluación de recaudar estos datos a nivel de la anamnesis y darnos cuenta de esta incidencia, cómo se repite constantemente y son factores importantes que tenemos que tomar en consideración, el factor de las drogas, el factor inclusive emocional, cómo altera, porque cuando nosotros llevamos, por ejemplo, una estadística de casos que vemos recurrentemente de diferentes casos con TDAH, vemos que inclusive esta genética se repite, también los factores en donde hay riesgo y factores también emocionales que impactan de una u otra manera, dándonos cuenta que ya existe una alteración
alteración en la hiperactividad en uno de los miembros de la familia. Y este contexto es muy importante. Ahora, cuando ya nosotros establecemos que existen características, tenemos un reporte de una evaluación, ya sea una resonancia magnética por parte de neurología, venimos al criterio del diagnóstico, ¿no? Y existen en el TDAH tres grupos de trastornos de déficit de atención. Está por lo menos el desatento. ¿Qué nos podrías hablar de ese trastorno de déficit de atención? Claro, el déficit de atención uno siempre lo evalúa preguntando cosas típicas en la historia clínica, ¿no? ¿Qué tanto termina una tarea una vez que lo proponen hacer? El interés que tiene por terminar proyectos que sean propuestos, la facilidad con la que puede distraerse en relación a una actividad. Ahora, en relación a la parte de inatención, pues estamos hablando de atención sostenida y atención selectiva, ¿no? Entonces, ambas se ven bastante bajas y si nos ponemos a analizar, pues son las que dependen de esta vía dopaminérgica. Ahora, hablando un poco de este tema, se ha visto también que el tema de inatención es un poco más frecuente en mujeres, más que el tema de hiperactividad e impulsividad un poco más frecuente en varones. Entonces ahí viene un poco el tema del masking o del enmascaramiento que otras veces también hemos hablado en otros síndromes, en donde por ahí en mujeres el enmascaramiento se da un poco más porque no tienen por ahí tanto, en el predominio inatento me refiero, ¿no? No tienen tanto el componente este de impulsividad que a veces esa disrupción es la que obliga a acudir a la consulta, ¿no? Hay varias cosas importantes en relación al diagnóstico entre niñas y niños, pero más que todo se divide pues en lo que justo hablabas, inatención, impulsividad y los patrones combinados. Ahora, el tema de la impulsividad es bastante importante porque muchas redes neuronales van madurando. Entonces, este boom de impulsividad, de disrupción, de hiperactividad es muy alto cuando son pequeños, pero a medida que van creciendo, la disrupción, esta capacidad de ser, de no poder controlar el impulso, esta impulsividad muy alta, va bajando, pero queda el tema de la inatención siendo la impulsividad la que se controla, entonces los padres te cuentan, no, él era terrible, era imposible en el aula, era imposible salir con él, pero no, ahora es mucho más tranquilo, pero sigo teniendo problemas en la escuela. Entonces es parte de Mm. la maduración, sin embargo, la parte inatenta persiste muchas veces. Sí, hay algo que están preguntando aquí, Cata del Pombo. Dice exactamente a qué edad se diagnostica el TDAH. Bien, como criterio del DSM-5 se habla que las características deberían estar antes de los 7 años, es decir, 6 años ya podríamos hacer diagnóstico. Pero sí se ha visto que hay caracterizaciones que arrancan mucho antes, entre los 4 y los 6 años. Pero así por ley podríamos hablar 6 años según los criterios del DSM-5. Ok, aquí tenemos a Cartucho 16 que nos dice, nosotros con mi niño de 4 años fue diagnosticado a los 2 años. Al cambiarle la dieta hizo un cambio rotundo en su comportamiento. Fíjate, uno de los incidentes de otros especialistas que forman parte importante en el TDAH. Aquí tenemos a Koibi Aney que dice, la sintomatología en el TDAH disminuye conforme el tiempo. Quiere decir que de adultos se puede manifestar una menor prevalencia, en menor prevalencia. Justo lo que hablábamos, ¿no? El tema de la impulsividad, pues baja, y eso es como que lo más notorio, pero la parte de inatención muchas veces persiste. A ver, en estadística, pues podríamos hablar un montón, pero se habla de que entre un 30 a un 60%, que es una cifra como bastante amplio ese rango, ¿no? Que entre un 30 a un 60% existe mejoría en la mayoría de los síntomas, pero que siguen quedando los predominios inatentos. Em, y se habla, pues obviamente, del TDAH en el adulto, porque está quedando una población, que estoy hablando de casi el 40%, de que sigue con síntomas en la adultez. Pero también se ha visto mucho que varía bastante en relación a cuál fue la intervención de más pequeño, porque se habla de que en psicopedagogía lo que más uno tiene que trabajar en la parte de organización, en atención, en memoria. Entonces, obviamente, si se interviene eso de pronto, vamos a evitar toda esta cascada que rodea o que podría llegar a acompañar al TDAH desde depresión, problemas de ansiedad que por ahí rodean mucho al TDAH, así también como otras cosas mucho más graves, como abuso de sustancias, pues bueno, abandono escolar, en fin, otras cosas que podrían también
acompañar o que se ha visto que tiene un poco más de estadística en relación a comorbilidad del TDAH, ¿no? Ahora, lo que justo me comentaba de 2 años es una edad muy chica, ¿no? Yo también Dos pienso. años es una edad donde todavía el lenguaje se está recién desarrollando, donde todavía las redes neuronales en atención y memoria recién se están formando. Entonces, como que un TDAH de 2 años, no. Puedes tener un componente hiperactivo súper alto y que por ahí tuviste otro diagnóstico, pero 2 años es una edad muy chica, a opinión, ¿no? Exacto, yo también pienso que es así. Aquí tenemos a Siki Mit que nos dice grande la doctora Cecilia, excelente colaboración con María José Suárez. Aquí hay algo importante que yo quería señalar, que es cuando no se tiene el diagnóstico como tal y ya el niño ha avanzado un poco más de edad, vamos a pasar que ya está por los 8 años por allí y sigue rodando la edad. Pero el niño empieza a tener por decir, descompensar el área académica, en donde se ve que el niño sufre porque le cuesta memorizar, porque le cuesta atender, porque vemos que hay desfase, no mantiene una rutina establecida. Ahora, ¿cuán importante es el valor de que el docente también aporte en este aspecto de que el niño tiene y necesita de un seguimiento a nivel de especialista? ¿Qué me puedes decir, Cecilia, en el caso de estar este factor académico tan alterado y ver que son poblaciones ya más grandes, pues son niños de 12, 13 años y que requieren la importancia de dar un diagnóstico a tiempo para poder ayudar a estos chicos adolescentes? Sí, la verdad que a medida que va pasando el tiempo todo se complica, ¿no? Exacto. Todo se complica por diferentes razones, ¿no? Estamos hablando de que todos vivimos en redes sociales, me refiero a núcleos sociales, a la escuela, a la casa, a la familia, y si tenemos dificultades en el área en el cual estamos destinados a pasar 8 horas al día, donde tenemos la percepción de tus compañeritos del aula, la aprobación o desaprobación constante de un docente, a medida que van creciendo, se vuelve más difícil todo, más difícil en relación al acompañamiento, porque no solo necesitas psicopedagogo, ahí necesitas también psicología, apoyos conductuales, intervención familiar. Y también a medida que va creciendo, el adolescente presenta ya problemas de autoestima, ¿está bien? Porque ha estado muchos años rodeado de comentarios como que no puede, como que no avanza, como que es el malo del aula, como que no se puede con él. O sea, son comentarios que los niños van medrando su autoestima y eso genera muchos problemas, ¿no? Se habla por eso incluso de cifras en aquellos no intervenidos, estoy refiriéndome aquellos niños que por ahí tienen dificultades en consumo de sustancias, abandono escolar, ingreso a pandillas, y Exactamente. sin ir a ese lado, pues también la parte de psicología, ¿no? Problemas de ansiedad, depresión, mayores tasas de suicidio, bueno, todo lo que implica no lograr una validación personal. Sí, hay un aspecto también importante en esta población que tiene el desfase del diagnóstico, es darnos cuenta de estas etiquetas como marcan la vida de esta personita porque no logra definitivamente entender qué es lo que ocurre con él mismo porque no tiene un diagnóstico y también esta prevalencia de darnos cuenta de que es importante desde el primer momento que vemos que hay conductas que no son asertivas para él, ayudarlo en este contexto. Tenemos aquí a Keila Páez 2312 que dice, mi hijo tiene 8 años y sospecho que tiene TDAH. Le cuesta mucho enfocarse en las actividades de la escuela, no termina de escribir y le cuesta un poco la lectura. En matemática le va bien. Fíjate que son detalles muy enfocados en el área cognitiva, que es un área donde hay más compromiso en el TDAH, que es el área de atención y concentración y sobre todo de memoria. Por tanto, es importantísimo que estas personas, nosotros, primero yo pienso que al tener ya un diagnóstico, en el caso del aspecto de psicopedagogía, nosotros darnos cuenta que esta es una persona que requiere de un apoyo de rutina, un apoyo de acondicionamiento de repeticiones constantes de algunos aspectos, normas en donde él pueda focalizarse y darse cuenta de que él requiere una atención diferente, pero no lo hace diferente, sino son apoyos que tenemos que brindarlo, porque eso también es otro detalle con el trastorno de déficit de atención. Muchas veces tenemos que nosotros tener mucha paciencia en trabajar con este trastorno porque ellos requieren pues más de atención y tenemos que darnos cuenta de que tenemos que concientizarnos en que cada quien rinde a un ritmo diferente y que ellos necesitan más de apoyo. Ahora, en el caso del TDAH, en donde hay una impulsividad y también esta ansiedad que se
que se presenta, pues hay conductas disruptivas en donde él no logra mantenerse en un foco y requiere del aspecto de la medicación. ¿Qué podrías decirnos el TDAH que requiera medicación? Sí, a ver, siempre me preguntan este tema sobre medicación. Primero, no todo niño con TDAH es sujeto a medicación, también esos son criterios bastante puntuales. Existen dos líneas aprobadas en TDAH, metilfenidato y los derivados del metilfenidato, porque ahora ya hay algunas variantes, y atomoxetina, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estas sustancias? Se libera dopamina y algunas otras como noradrenalina y adrenalina y serotonina en las áreas cerebrales. ¿Por qué pasa esto y por qué se medica? Realmente se ha visto que los niños con TDAH, debido a que tienen menos de estas redes neuronales, ellos secretan menor cantidad de dopamina. Entonces, al secretar menos estos neurotransmisores, dopamina, noradrenalina, serotonina, hace que sus tiempos de concentración sean más cortos. Lo que hace esta medicación es liberar un poco más de estas sustancias. Como todo medicamento, pues puede tener efectos adversos, hay que ser realista, desde un paracetamol tiene efectos adversos, mucho más otros medicamentos, ¿no? Principalmente se pide siempre una evaluación cardiológica porque aquellos pacientes que son cardiópatas, pues no podrían recibir metilfenidato por un mecanismo que genera que serían los no candidatos, ¿no? También en algunos casos que tienen que ver con alteraciones en el apetito, porque podría llegar a bajar un poco el tema de apetito si hay algún problema de peso, desnutrición, y eso se trata de no utilizar. Pero en líneas generales se da, o estos medicamentos lo que hacen es liberar un poco más de la sustancia que le falta, por decirlo así de forma sencilla. Sí, hay algo importante es que la evaluación para llevar una medicación tiene que ser por parte de un neurólogo donde pueda visualizar y llevar ese control, porque también hay que regular ese medicamento. Inclusive, es algo tan, yo pienso que es ya de tantos años trabajar con el TDAH, cuando hay una medicación, lo primero que tocamos en casa, y siempre le digo a los padres, hay que tocar la casa del neurólogo que puso esta medicación, a ver cómo está este proceso, porque si hay un cambio conductual, algo puede estar incidiendo con esto. Y un factor que habías hablado de la nutrición, es importante también tomar en consideración ese aspecto. Bueno, el niño ha dejado de consumir alimentos, ¿qué está pasando? Para ver qué ocurre con esa medicación. Aquí tenemos varios comentarios. Nos dice Carelis 125, doctora, ¿podría por favor hablar el por qué se disocian los niños con TDAH, cuando cuánto tiempo es lo normal y qué se debe hacer para que regresen en sí? Bueno, como tal, disociar no. El tema es que al ser multifoco, pues obviamente podrían llegar a quedarse como en pausas que uno habla, ¿no? Pero como un periodo, por decirlo así, de algo más grave como una ausencia, pues no, la disociación que uno habla es de que al tener diferentes focos pueden llegar como a pausarse y te das cuenta como que son, pero son segundos, ¿no? No suele ser un tema de mayor preocupación realmente. Ahora, sí es verdad, y ahí viene otro tema muy diferente, que hay algunas comorbilidades dentro del TDAH, así como en otras neurodivergencias, y ahí hablamos de la epilepsia y el TDAH. También hay otras enfermedades psiquiátricas y TDAH, de hecho la bipolaridad es una de las más conocidas. El TEA, el espectro autista y el TDAH pueden tener mayor porcentajes, pero no es que todo niño con TDAH, por ejemplo, va a ser epiléptico. A veces pedimos estudios como electroencefalograma para descartar, pero es en aquellos chicos que tienen algún tema que llama la atención durante la historia clínica, no sé, historiales de desmayo, episodios donde hay cambios vasomotores, bueno, en fin, algunos otros temas que hace que pues toca pedir algunos estudios, ¿no? Exacto, y una de las cosas que también quería señalar en ese aspecto, que estos focos son muy cortos y tenemos que darnos cuenta de que algo neurológicamente tiene que estar incidiendo para este cambio comportamental y hay que dejarle la pausa a que la haga para poder disociar, volver a llegar al contexto normal, porque si atacamos en ese vacío, él puede llegar a desbordarse muchísimo más, ¿ok? Aquí dice Anie, mi hijo tiene 11 años y fue diagnosticado de TDAH y tiene disgrafía y dislexia cognitiva. No habla frases completas. ¿Ok? Fíjense estos aspectos también importantes del aprendizaje. Había otro por aquí, sé que había unos más por aquí. Aniel nos dice, no retiene y es la repetición, pero en matemáticas es buena, pero yo le tengo una estrategia, debe ser aquí porque no terminó de escribir. Fíjense que hay un aspecto muy importante. El aprendizaje de la matemática es un aprendizaje que puede ser muy mecánico,
como tal. Y por tanto, estos niños muchas veces no tienen tanta complicación. No es que no las tengan, ojo, pero Es les hace menor. más fácil que el de prestar atención a nivel por lo menos de análisis de un lenguaje o análisis de una oración, porque son más concretos. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Y esta habilidad que él tiene en este aspecto de la matemática hay que resaltársela. ¿Por qué? Porque él necesita de mucho apoyo. Aquí tenemos a Dani González que dice, mi hijo tiene 12 años y entró en la secundaria. Hace un año lo diagnosticaron de TDAH. Es muy difícil en acompañamiento si el colegio no hace adecuaciones. Está en tratamiento con psicología y psicopedagogía. Esto es algo muy importante, Cecilia, Sí. que yo quería hacer también un impasse en esto, que es que yo puedo tener a Cecilia como neuróloga, puedo tener a un psicólogo, puedo estar yo como en el aspecto psicopedagógico, pero la escuela también es algo importante. La escuela tiene que también tomar en consideración que este es un ser humano que se tiene que preparar para la vida con sus dificultades o no dificultades como cualquier otro niño y hacer definitivamente estas pausas. Hay que repetir 3 veces, hay que repetir 3 veces, hay que poner motivación, hay que poner motivación. Sí. Déjame ver si aquí hay otro Sabes de comentario. que hay algo que es muy importante y siempre se lo digo a los padres y cuando hago los informes para las escuelas implica mucho, es el tema del coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual en un niño con TDAH es absolutamente normal. La mayoría está en el rango que corresponde, que es entre 80 y 120. Entonces, no existe una deficiencia como tal en coeficientes. Son niños muy inteligentes. Y el TDAH tiene, o sea, el cerebro en general, tiene esta capacidad que cuando hay alguna deficiencia tú compensas en otras habilidades. Y eso hay que verlo porque, por ejemplo, en las áreas visuales, visoespaciales, generalmente los puntajes, cuando hacemos evaluaciones psicométricas, generalmente son mucho más altos. ¿Está bien? Entonces, esos son los niños en que pueden tener una mejor orientación en diferentes áreas. Diseño gráfico, mapas, rompecabezas, estructuras de armado. Entonces, existe un coeficiente normal y también se desarrollan otras habilidades. Entonces, que eso es parte de la neurodiversidad. Entonces, es como que llevarnos esa idea siempre. Nuestro hijo con TDAH es un niño muy inteligente. Lo que hay que hacer es ofrecer las herramientas. En la casa, en la escuela, en terapia, en todo lado, pero ofrecer las herramientas. No, y hay que tomar en consideración también que si analizamos a nivel mundial y vemos los casos de personas que tienen renombre, por llamarlo así, muchos son gente que está alineada en la parte artística, mucha gente está alineada también en el enfoque de la comedia, en el enfoque del cine, entonces son fortalezas, porque tú pones a un niño con TDAH en el aula y es el primero que te va a abrir la puerta y va a recibir a las personas con la mejor actitud. Es el niño que va a decir la cosa que piensa como lo piensa de una manera creativa, sin buscar tener el por qué. Yo quería saber esto y yo lo voy a preguntar como quiero. Entonces, ese tipo de cosas es importante porque, por ejemplo, yo he tenido niños que han sido como mi mano derecha y tienen TDAH y saben la rutina. Mejor que de repente otro niño. Entonces tenemos que buscar la fortaleza. Aquí tenemos a Annie que nos dice qué se piensa de la alimentación porque tiene varios niños en el aula con este trastorno. Bueno, el tema de la alimentación es bastante discutido, ¿no? Yo creo que en lo único que estamos todos de acuerdo es en el tema de azúcares refinados, porque obviamente en un niño con TDAH, pues una carga de azúcar, pues de por sí es impulsivo, pues mandarle una chocolatada o un chocolate a la escuela, pues es una bomba para ellos, ¿no? Pero en las otras áreas que también está bastante estudiado, gluten y caseína, hay estudios muy diversos. Hay poblaciones en donde por ahí sale por ahí a positivo y hay otras que no. Entonces, tal como una indicación en que a todos los niños se les quiten gluten y caseína, al igual que el TEA, tampoco se ha visto que. Sí, en aquellos niños que tengan algún tipo de síntoma subyacente, no sé, intolerancias, malestares, pues sí, en esos obviamente pasan al apoyo de nutrición, de gastro, pero no es que por ser un TDAH le voy a quitar los componentes, pues no está protocolizado. Sí, hay algo también importante. Yo pienso eso, que no hay un protocolo como tal, pero tenemos que darnos cuenta que estos niños tienen grandes niveles de ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Tú le das un caramelo, va a querer dos, cuando te das cuenta se comieron toda una bolsa. Entonces, tenemos nosotros como adultos también controlar este aspecto, porque cualquiera que tenga un nivel de glucosa alto también está hiperactivo. Aquí nos dice Edgley, dice, hay padres que no quieren saber de eso, cómo tratarlos. Nos quiere decir padres que no quieren saber acerca de que hay un trastorno de déficit de atención e inclusive nosotros con todo lo que vemos en las redes sociales, inclusive campañas que se han hecho de concientización, muchos padres a veces están negados a pensar
de que esto es una enfermedad o que simplemente es algo que no quiero aceptar porque yo pienso que él es malcriado, no tiene TDAH. ¿Qué nos puedes decir de estas creencias y cómo nosotros tenemos que batallar como docentes o como especialistas para dar conciencia a los padres que es una realidad que va a perdurar para toda la vida y que debemos ayudarlos? Justo recuerdo a un padre, eso fue hace muy poco, y me decía, bueno, yo fui así toda la vida y estoy bien. Esas son cosas que a veces te lo dicen en el consultorio, ¿no? Y estoy bien. Y realmente cuando uno ya comienza a conversar, se pone a conversar con la familia y te das cuenta que no es tan bien. Que existieron dificultades en la escuela, que existieron dificultades en la parte conductual, que este acompañamiento de que siempre fue catalogado como terrible, disruptivo, va afectando y va minando también el autoestima. Entonces, si bien no es una enfermedad y siempre hablamos, el TEA y muchas neurodivergencias no son enfermedades, pero obviamente sí hay un patrón de redes neuronales diferentes y por eso existen todo este gran apoyo que ahora se ha formado, ¿no? De diferentes especialidades de apoyo para ir colaborando en lectura, en matemáticas, si tenemos un problema en relación a la parte sensorial, ocupacional, en fin, como para ir apoyando. Pero el tema de los mitos es algo que arrastra generaciones, ¿no? Entonces, es algo que hay que trabajarlo con la familia, porque si el principal puntal de casa, que es la familia en el tratamiento, no está a favor de un tratamiento, pues simplemente no va a ir a ningún lado. Sí, y algo importante es que hay una realidad que está palpable, que es las características y comportamientos del niño, el cual de una u otra forma te está pidiendo ayuda y tienes que estar consciente de que tenemos que barrer esa frontera y encaminarnos en poder ayudarlo, porque al final quien más sufre la situación del trastorno es el niño. Aquí Es el tenemos niño. a Kelly que nos dice, con el apoyo y la educación pueden tener una vida normal como cualquier neurotípico. Saritas nos dice, buenas tardes, tengo un niño de 6 años diagnosticado con TDAH. Esta está en terapia cognitivo-conductual, pero ahora no logra controlar la impulsividad en la escuela. ¿Qué puedo hacer? Bien, el tema del impulso es algo que también se apoya en terapia conductual, ¿no? Como siempre uno dice, no solo es la terapia, sino también qué otras medidas se aplican en casa, ¿no? Yo siempre lo digo y pareciera broma, pero el tema del deporte realmente es algo que se ha comprobado a nivel de neurotransmisores, que aumenta y mejora muchas áreas cerebrales. Y no solamente eso, sino que también te ayuda a drenar un poco esta super energía que tiene. Y también el tema de las rutinas, que justamente hablaste hace un poco, hace un tiempito recién al empezar la entrevista. El tema de la rutina es súper importante porque si él sabe qué es lo que va a pasar en el día, qué es lo que va a pasar en la semana, es como que él se prepara y comienza a organizarse y es algo que le va a servir para toda la vida. Sí, hay una cosa que yo quería resaltar en este aspecto de la terapia cognitiva conductual. La terapia cognitiva conductual se ha determinado en psicología que es una de las con más peso en el cambio comportamental de los niños con TDAH. Pero tenemos que estar claros de que todo el mundo se tiene que comprometer en esta terapia, tanto el docente como los padres, como los familiares, porque de una caída de alguno de estos entes, la terapia no funciona. Y algo importante, los padres por lo general muchas veces tienen esta ansiedad de los comportamientos de impulsividad. Pero ¿qué pasa si nosotros también no modelamos un comportamiento adecuado? Estamos ante un modelo de un niño que necesita un apoyo, es decir, estamos repitiendo. Yo muchas veces he tenido que poner a madres y a padres a que concienticen, así sea con factores tontos, Cecilia, porque yo una señora que gritaba con tanta fuerza al niño que yo le decía, cada vez que grites toma un vaso de agua. Y ella me decía, he tomado muchísima agua. Entonces, toma conciencia de cuántas veces, porque son cosas muy sencillas, pero nosotros tenemos que darnos cuenta por qué está tan agitado. También Ujú. el personal docente, también si el niño no quiere asistir a la escuela o el niño no se siente, es importante acercarnos a esas escuelas y hablar con el docente, de qué manera podemos ayudarlo o decirle de repente cuáles son las estrategias, porque muchas veces la familia es un terapeuta bien importante porque tiene el niño mayor cantidad de tiempo. Entonces es importante todos los escenarios caminar en la misma acción para la terapia conductual. Si no, eso definitivamente no resulta. Tenemos a ¿No? Ani que dice, ajá, Y hay, de hecho, por ejemplo, cosas que son sencillas, entre comillas, en casa, como por ejemplo el manejo de pantallas. Y es un problema realmente. Los niños con TDAH tienen
una mayor capacidad de adicción a estas pantallas porque obviamente estimula áreas visuales que en ellos se potencia buscando esta liberación de sustancias en el cerebro, entonces tienen más riesgo de adicciones. Pero uno les pregunta a los padres y al núcleo familiar, bueno, en casa, ¿qué tanto ustedes sueltan el teléfono? En periodos donde tenemos que compartir. Entonces, el tema de control de pantallas, pero como compromiso familiar, es importante porque realmente genera una rutina de otras actividades que generen más organización versus el uso de pantalla. Entonces, las pantallas también es algo que hay que cuidar mucho en el TDAH porque obviamente empeoran el tema del impulso, empeoran la hiperactividad, bajan los tiempos de memoria. Entonces, son detalles que sí hay o sea, que hay que tomar en cuenta en casa un montón. Sí, y la impulsividad, los estímulos impulsivos que pueden tener las personas que están en el contexto también es importante verlo, porque si yo voy a estar al lado de un niño donde lo voy a estar gritando, lo voy a estar tratando de una manera fuerte, el niño va a empeorar. Entonces, mejor en esos momentos que sienta que esto va a ocurrir, salir de contexto y organizarme. Porque si no, el niño va a padecer este problema de que cada vez que exista algo, va a gritar también, va a ser alterado por algún tipo de situación. Aquí dice Agni, dice, yo creo que el uso de la lacto los pone peor. Yo cambié a mi hijo de escuela, la chica donde solo usan computadora una vez al día y he visto mucha mejoría. Mi hijo toma medicina. Yo creo que aquí hay otro, nos dice que Keila, muchísimas gracias a las dos. Y dice Eli, cuando tú le dices como docente, se enojan. Muchas veces ocurre esto, pero yo pienso que también esto es un tema de nosotros apoyarnos todos como equipo y darnos cuenta de que cada uno tiene que concientizarse y muchas veces puede pasar de que requieren de estrategias donde Cecilia las tiene y no la tengo yo como docente, yo como psicopedagoga no lo tengo y ella la tiene igualmente. Aquí tenemos a Egli que dice la música y el deporte como algo importante para el TDAH. Déjame ver si aquí hay otro comentario. Eh, mi amor, los papás lo llevan igual. Eh, yo creo que ella lo que está tratando de decir es que los aparatos electrónicos también los llevan igual los padres. Muchas veces esto es un factor bastante poco negociable, porque estos niños, igualito como son desatentos, son muy expertos en decirle, mi papá y mi mamá también lo usan mucho tiempo, ¿y por qué me lo vas a quitar a mí? Y muchas veces pasa eso, no sé si te pasa a Claro, y ti, pasa. pero, y ellos lo dicen. Ahora tenemos otro comentario. Aunque los niños se sientan mal, los padres ni responden al teléfono. ¿Ok? Algo también es Keila, dice mi hijo, es lo contrario, no le gustan mucho las pantallas. Él dice que le cae mal y a él le gusta mucho jugar. Aquí dice Egli y los papás que mienten con tal de que sus niños no estén molestando en casa. ¿Ok? Yo pienso que también tenemos que estar claro de una cosa. El niño tiene que estar apoyado en hacer algo en un tiempo libre, pero en un tiempo libre no todo lo cubre una pantalla electrónica. Hay Claro. muchas herramientas, hoy en día hay tantos estímulos sensoriales para ayudar a un niño con TDAH, hay tantos juegos que existen para la estimulación de la memoria, de la atención, que yo pienso que no requerimos de algo electrónico para poder ayudar al niño. Ahora, déjame ver si aquí hay por casualidad otro comentario. El deporte ayuda mucho. Déjame ver aquí. Realmente Ahora, con el tema del deporte funciona un montón, pero no es que exista un deporte para TDAH, ¿no? Siempre es como que tratan de o de asociar los deportes marciales porque les dan disciplina y realmente no es así. El deporte funciona por la liberación de estas sustancias que son neurotróficas que hace que ciertas áreas del cerebro generen más redes neuronales. Y eso funciona en todas las personas. O sea, si es que yo en este momento como adulto hago deporte 3, 4 veces por semana, ciertas áreas van a generar estas sustancias favorables para el cerebro que se llaman factores neurotróficos y eso genera de que mi nivel de memoria y atención se mantenga y obviamente ayuda para el tema de cuando vamos creciendo, ¿no? En edad. Pero en niños con TDAH es cualquier deporte que genere este proceso de aumento de frecuencia cardíaca y que lo hagas de forma constante 3 a 4 veces por semana como mínimo. Entonces, realmente es el deporte que a ellos les guste, no es que es más el fútbol o es más las artes marciales, sino un deporte que realmente los enganche. exactamente. Y fíjate que hay mucho debate con esto de las artes marciales, porque nos hablan de que puede haber toques entre el cuerpo y de repente hay niños que tienen esta impulsividad. Y este es uno de los deportes que más establece límites y más establece reglas. Entonces, es importante tomar en consideración
lo que tú muy bien lo dijiste, si le gusta. Y si es el karate, ponerlo a practicar esto, porque también tenemos en cuenta de que el karate tenemos la figura de un sensei que va a poner límites y va a poner acuerdos. Y no vas a poder tú participar si no haces esto. Y al TDAH le gusta mucho el reto. Entonces eso es importante también. Aquí nos dice Carlos Andrés, ¿qué actividades en casa se recomiendan en los niños con TDAH? Justamente el otro día conversando con unos padres, decía, bueno, doctora, usted recomienda mucho la lectura, pero es que mi hijo, el principal problema es la lectura. ¿Cómo puedo hacer que introduzca un libro a un niño con TDAH? Pues bueno, siempre se empiezan con lecturas asociadas a imágenes. Las dibujos los libros que tienen asociaciones con caricaturas, cómics, manga, ayudan mucho en estas etapas de 7, 8, 9 años, que a los niños les encanta mucho y de ahí pues uno va progresando a historias más complejas, más complejas, más complejas, hasta que ya los tienes enganchados en lectura. Pero eso requiere constancia. Eso Exacto. requiere que él camine por la casa y encuentre el libro, que si es que decimos vamos a apagar la tele, encuentre las opciones para juego, que si es que le gusta la pintura, le gusta la música, que por ahí vi las opciones, pues nosotros como familia también les ayudemos a incentivar ese amor por estas otras actividades que realmente les gustan y enganchan, porque si no quitamos pantallas y no les ofrecemos nada. No, y hay tantas cosas que, por ejemplo, el niño con TDAH le encanta la cocina, el niño con TDAH le encanta organizar juegos, el niño con TDAH inventa cualquier tipo de experimento. Entonces hay tantas cosas y hoy en día tenemos el factor también de actividades que pueden ser creatividad para ellos. Ellos les encanta la parte de la creatividad. Tenemos que buscar un rincón en donde sea el rincón del arte para este niño, el rincón de crear. Eso es muy importante y sobre todo este niño siempre quiere inventar alguna situación. Entonces dejemos materiales, él verá cómo hace. Y hay niños que hacen inclusive carritos con desechos y cosas así. Es importante también esta parte y darnos cuenta de que yo pienso que la rotulación y lo que son los pictogramas también son de gran valor porque ayudan a él a enfocarse a querer la lectura y empezar a tener una que otro aprendizaje ya memorístico. Aquí tenemos, dice Laura Alvarado, dice, ¿hay algún color que no te ayude, que no le ayude a un niño con TDAH? En relación a colores puntuales, pues no, no. La colorimetría, obviamente hay colores que están más asociados a la calma, ¿no? Pero eso es en cualquier persona, ¿no? Los colores más asociados al azul, verde, obviamente ayudan a la calma, pero no es de que no pueden estar expuestos a colores rojos, Exacto. por decir nada. ¿No? Kelly nos dice, era una pregunta, por favor, ¿pueden llegar a tener una vida normal como un neurotípico siempre que van a necesitar de una ayuda? Obviamente que puede normalizarse entre comillas, ¿no? Porque realmente no es una enfermedad. Entonces uno dice, bueno, vamos a convivir por ahí con un poco de inatención. Es probable que sí, hay un porcentaje que quede inatento, pero su vida es normal, ¿está? Exactamente. Entonces, obviamente, pero ¿de qué influye o de qué influye la adultez que vendría a ser lo que la pregunta que está haciendo? Es que tanto trabajamos en la infancia. Porque si Exactamente. recién haces un diagnóstico en la adolescencia y ya tienes encima todos los problemas de aprendizaje, todos los problemas de autoestima, todos los problemas que están alrededor del no trabajo en los primeros años, pues la adultez va a ser más difícil. Exactamente, y una de las cosas en estos jóvenes, niños, es la constancia y darnos cuenta que si hicimos adecuaciones, él debe vivir con sus adecuaciones. Aquí tenemos a Dani González que dice, en el caso de mi hijo, antes de realizar las tareas, vamos a jugar fútbol o vamos una hora a la plaza y cuando viene el tiempo de concentración es mucho mejor. Y fíjate que eso es muy efectivo. Cuando tú trabajas con un niño con TDAH y ves que él ya el foco atencional empieza a dispersarse, darle este tiempo, ve y camina, toma agua, haz esto, y él vuelve a enfocarse muy rápidamente. Es decir, que él logra tener un ritmo, pero con su adecuación. Ahorita tenemos a Menti Argentina, dice cuánto tiempo de deporte, 3 o 4 veces a la semana. Se habla de mínimo 3 veces por semana, pero siempre se habla de constancia. Por ahí nada sirve hacer una semana y 2 semanas, no. Pero es mínimo 3 veces por semana y hacer algún deporte que te aumente la frecuencia cardíaca. Ok, aquí nos dice Egli, chicas, son excelentes las dos, pero digo que es muy importante la familia. También es muy importante el trabajo con la familia. La familia yo pienso que es la base más importante porque está al 100% con el niño, prácticamente. Aquí dice, y la familia por ahí
no acepta estas condiciones. Yo pienso que esto de no aceptar las condiciones es hasta que nosotros lleguemos a hacer una campaña de concientización en donde el padre se dé cuenta de que el más involucrado en el proceso o que el que más le cuesta el proceso es al niño y que el niño necesita de la ayuda. Y yo pienso que claro, no es un proceso de abrir y cerrar los ojos, pero sí es un proceso que si nosotros batallamos poco a poco se puede alcanzar. ¿Ok? Déjame ver si Sí. aquí hay otra aquí. En adultos se puede trabajar funciones ejecutivas o ya sería una intervención oportuna, no oportuna. A ver, realmente siempre se pueden trabajar funciones ejecutivas, ¿no? Para el que no conoce las funciones ejecutivas, son justamente las que están en el área frontal, que es donde hay menos redes en los pacientes con TDAH. Entonces, obviamente, son las que controlan la planificación, la organización, que es lo que hablamos que falta en el TDAH. Entonces, siempre se puede trabajar en funciones ejecutivas, pero obviamente un mejor resultado lo vas a tener de más chico, pero siempre se puede trabajar en funciones ejecutivas. Ok, creo que aquí hay una última pregunta que dice Coy Vie. Dice, en adultos ajá, esta es la que acabamos de leer. Había otra por aquí. Hay a veces que no funcionan los extraescolares. Hay algo importante en la parte extraescolar o lo que se llaman los ATL o las actividades que vienen después, las tareas dirigidas. Hay que tomar en cuenta que estos niños también requieren de un tiempo. A veces unas jornadas tan grandes bloquean al niño y a veces pasa lo que es el no querer ir a la escuela, el mantenerse cansado o el de repente empezar a presentar conductas disruptivas. Tenemos nosotros que evaluar que el niño no puede estar jornadas de 8 horas o más de 8 horas porque se le hace interminable para él y él no va. Hay esa falsa creencia también que mientras más tiempo esté en la escuela, más va a aprender. ¿Y qué ocurre con esto? No es así. Es todo lo contrario. Mientras más tiempo él esté en diferentes actividades, que más va a aprender. Tenemos a Rafis que dice, mi hija tiene 11 años, llega a los objetivos, pero le cuesta. Es tranquila, no tiene diagnóstico, pero toma gamalate NF. A ver, en ningún momento se habla de que las terapias o las necesidades de apoyo extracurricular sean fáciles. Más bien es bastante difícil para la familia poder llevarle en la escuela, en las terapias o los lugares donde requiere algún tipo de apoyo. Mucho más en países como el mío, en donde pues implica un costo económico un poco alto. Y también sobre el tema de movilidad, que por ahí en un mismo lugar no es que encuentras todo. Entonces, es desgastante hasta para la misma familia todo este tema de ir de un lado para el otro, de ir donde el profe, que encontrar lo perfecto, ¿no? Y tampoco es fácil descubrir qué es lo que va para cada quien, porque cada niño es un mundo. De hecho, justo hace poco estaba conversando con un padre donde, claro, él lo primero que hizo fue ponerlo en karate, que te decía, ¿no? Pero no a todo el mundo fue karate, pasó por el tenis, pasó por el fútbol, pasó por el básquet, y al final lo que le sirvió fue natación. Fue un caso puntual. También hay niños que por ahí el deporte no les funciona porque por ahí no son del perfil deportivo. Entonces lo que les sirve es ir a caminar al parque, jugar espontáneamente su media hora, 40 minutos y volver a la casa. Y hay niños que lo que les funciona es el arte. Pero buscar esa red en donde el chico se sienta a gusto, donde tú veas de que sale esta liberación placentera de dopamina, donde lo ves feliz armando su robot, donde tú ves que hace esta actividad, eso es un tema familiar, o sea, la familia tiene que llenarse de la constancia que implica hasta encontrar en qué somos buenos, pero eso también es la búsqueda de la vida en general, todos buscamos en qué somos buenos, sino que esto de acá requiere un poquito más de apoyo, ¿no? Claro. Aquí tenemos a Meniti que nos dice, mi hijo no logra practicar suficiente para dominar las actividades. Aquí había un comentario que dice, ¿qué tipo de educación y apoyo tiene que tener la familia directa para poder lidiar con todo este tema? ¿Cómo podemos llevarlo mejor? Fíjate que yo pienso que yo siempre hablo con los padres de que el factor de buscar en Google no es totalmente lo más asertivo, pero siempre es importante nosotros tener también una que otra charla, escuchar charlas en donde nos hablen claramente de lo que es el trastorno, también enfocarnos qué cosas podemos compartir
en cuanto a que, bueno, de repente estas actividades sensoriales nos apoyan, qué material podemos llevar y siempre concientizar que el niño tiene que trabajar en lo concreto, tiene que llevarse las actividades para la vida, que él se forme para la vida y entender que el niño se tiene que formar no para un grado o un bachiller, sino que para una función que pueda cumplir, algún oficio. Eso es importante también los padres enmarcarse en ese aspecto, porque por ejemplo, de repente poner unas tachuelas de unos zapatos, por ponerlo, yo no lo sé hacer, pero esos niños lo saben hacer. Hay oficios tan importantes que pueden ellos desarrollar y nosotros de repente estamos pensando en aprendizaje. Es prepararlo para la vida y para la parte social. Ahora tenemos aquí, había otro comentario por aquí que lo pasé, que era de Fanny Oliver. Mi hijo tiene ya 9 años, es agresivo y no hace caso. En ese caso sería mantener una evaluación y practicarle un esquema conductual. Tenemos a Serrano que dice saludos desde España, muy interesante tema, muchísimas gracias. Y déjame ver aquí, tenemos a Rafi. Ahora he optado por ponerla virtual, menos horas y va a llevar y va a llevar vóley, que le encanta llevar la natación a inglés, así poder tenerla más tiempo con ella porque le encanta pintar y así verá cosas que más le gustan. Fíjese que uno puede tener una diversidad de actividades e inclusive yo he tenido la experiencia de ir a aulas inclusivas donde hay niños con mucho tiempo en las aulas y se le plantea a la madre, bueno, una o dos veces que pueda buscarlo un poquito más temprano y el cambio de comportamiento del niño es increíble. Entonces también buscar que, bueno, si le gusta pintar, vamos a comprarle cosas que sean para pintar, si le gusta, la parte de las artes también es importante. Tenemos a Coromoto, dice, ¿cómo puedo aprender a hacer la estructura y hábitos en TEA en niño de 3 años y 10 meses? Bueno, la familia se vuelve un apoyo muy importante, ¿no? Y la autoeducación que recalcaste es importante, ¿no? Pero tiene que ser guiada por el profesional, ¿no? O sea, si estás con una red de apoyo, tienes tus terapistas, pues estas sesiones familiares ayudan mucho, porque también hay que entender que toda la generación de nuestros años, que ya tienen 40, que tienen 30 años, por ahí fueron criados de otra manera, entonces resolvían mediante un castigo de forma diferente al que se plantea que debería ser. Entonces, yo siempre comento eso a un niño en general, un niño con TDAH, la violencia no puede ser sujeta de como forma de castigo, ¿no? Entonces, creo que también la autoeducación y cómo la familia va llevando todos estos procesos conductuales sin que explotemos y que se logre pues mediar, como que zanjar ideas o límites fundamentales dentro de casa, pues se puede trabajar, pero sí a veces necesitamos los padres, los adultos, el apoyo primero, como para tener todas las herramientas y decir, bueno, vamos a implementarlo en casa, por decir la estructura o las pantallas, que era lo que hablábamos. Exacto, y fíjate que algo que tiene que ver con lo que estás hablando es este comentario que nos dice Amení, que dice cómo lidiar la tecnología a los 15 años. Yo pienso que eso también tiene que ver mucho con el aprendizaje que vamos dando día tras día y hay que poner unos límites. En la tecnología, a nivel general, hay que ponerle límites. ¿Por qué? Primero, porque la tecnología lleva mucho tiempo. Segundo, no sabemos totalmente hasta qué punto puede ser manejada esa información que tiene un niño con TDAH de alguna cosa que haya visto en las redes. Entonces, eso es muy importante. El procesamiento a nivel de conclusiones de temas es importante enfocarle a los niños. De repente el niño ve algo que no está bien enfocado, hablar de la importancia, y eso es lo que ocurre con las pantallas, que muchas veces no medimos este tipo de cosas. Ahora, Cecilia, ¿dónde podríamos conseguirte? ¿En qué parte de las redes sociales? Bueno, estamos en Instagram, doctora.cecilia_aguilar. Igual es en Facebook, en TikTok y página web que tenemos www.ceciliaaguilar.com, ahí en redes sociales. ¿Ok? Tú podrías escribir ese contacto ahí donde dice comentar. Sí, claro. Bueno, en el día de hoy hablamos de un tema muy importante que es el diagnóstico del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Punto número uno, es importante llevar al niño a un neurólogo psiquiatra
para poder hacer un diagnóstico exhaustivo a una persona que sea especialista. Es importante el enfoque terapéutico para el logro y avance de cada una de las dificultades que pueda presentar y sobre todo trabajar con un niño que requiere de valoración, un niño que requiere de atención y sobre todo de mucha paciencia. ¿Por qué? Porque son niños que dejan muchas huellas importantes y son niños que a la larga, si tienen una educación para la vida, pueden rendir con mucha claridad. Así que depende de cada una de nosotros que estamos aquí conectados, padres, madres, especialistas, para que este niño tenga un futuro con gran éxito. Muchísimas gracias, Cecilia, por acompañarme en este día y bueno, un gran abrazo para ti y para todas las personas conectadas y nos vemos en otro domingo de Live con María José. Muchísimas gracias. Chao. Chao, muchas gracias, María José.